entre 1770, dijimos el primero, y 1880 con el familistero, ¿no? Ahí estamos más o menos cabalgando en unos 100, 110 años de experiencias que ninguna viene de un arquitecto, salvo la de Ledoux, que sí era arquitecto. El otro era un socialista utópico, el otro era un empresario que plantea cosas, pero no viene de una disciplina autónoma como es el urbanismo. ¿Sí? Entonces, la palabra urbanismo, miren quién la usa por primera vez o quién le inventó, entre comillas. Serra, el de Barcelona. Él es el que dice por primera vez, utiliza por primera vez la palabra urbanismo. En un libro que se llama Teoría General de la Urbanización. Y a partir de ahí se va a definir como una disciplina o un campo disciplinar que pretende ser la ciencia de la conservación de las ciudades. ¿Sí? Y esto es lo que estábamos hablando antes. Pero ahí tiene como una definición para que después no se les pierda. Y este era el escenario que habíamos llegado, ¿no? Hay como unas imágenes para reflejar, y frente a esto, estas imágenes son todas de Londres o de Inglaterra. No todas de Londres, no son de Londres, son todas de Inglaterra. Porque digamos, la revolución industrial en el lugar que más impacto tuvo fue en Inglaterra, ¿no? Lo habíamos hablado ya el año pasado. Entonces, suena como lógico que las primeras reacciones más claras también vengan de ese mismo espacio, en el lugar donde más problemas tenés, en el mismo lugar que tendría que reaccionar la sociedad. Entonces, va a aparecer este señor, Ebenezer Howard, lo dejemos así, para que no tengan que estar pronunciando el nombre. Va a aparecer este señor, que tampoco era arquitecto. No mejora, chicos. Uno quiere que mejore, pero esto no mejora. Que tampoco era arquitecto, que era periodista. No, peor, por lo menos el otro era un filósofo, este era periodista. Era periodista, que vivía por supuesto en Inglaterra, vivía en Londres, y se fue unos años a Estados Unidos con la idea de hacer negocios y demás, y terminó empleado en un diario en Estados Unidos, o sea que, insisto, no mejora. Y desde allí empiezo a pensar cositas locas. Y como era escritor, pluma para escribir no le faltaba. Entonces escribe esos dos libritos que están allá arriba. En realidad son primera y segunda edición, la segunda es ampliada, pero tiene la misma base, donde él plantea algo. En realidad empieza diciendo esto. La vida en la ciudad está colapsada. O sea, esa vida en la ciudad está colapsada. La vida en el campo también tiene una cantidad de problemas. De falta de comunicación, de aislación, de falta de acceso a los servicios, ¿no? La vida en el campo también tiene sus cosas. No es un paraíso. Entonces él dice que tiene que haber una tercera vía. Así empieza el libro. Que tiene que haber, o la idea, que tiene que haber una tercera vía. Y que esa tercera vía debería tener ser un punto medio entre las dos anteriores. ¿Sí? Entonces ahí aparece la primera idea, que es la tercera vía. A partir de ese planteo, arma este esquema que él le llama de los tres imanes. Entonces, en esa teoría de los tres imanes, ¿vieron cuando uno hace la lista de pro y contra de algo? Si yo hago esto, está bueno esto, pero no está bueno esto. ¿Quieren que a veces uno hace esas listas? O cuando en un proyecto, para definir las características de un lugar, haces lo positivo y lo negativo, como una especie de FODA. ¿Han hecho un FODA, un DAFO alguna vez? Sí. Más o menos sería una cosa así. Lo que hace es, para que nos entendamos rápido. Entonces él hace esta teoría de los tres imanes, donde pone
Las cosas buenas y las cosas malas de la ciudad. Las cosas buenas y las cosas malas de la vida en el campo. Y llega a un tercer imán que para él es donde saco lo mejor de cada una y dejo de lado lo malo de esas dos. Entonces quedo con todo lo bueno de las dos formas de vida, de los dos escenarios posibles de vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Lo voy a arreglar, por favor. Bueno, pero como dije que no era arquitecto, lo que él va a hacer tiene un nivel de ideograma, de esquema conceptual, pero nunca es una propuesta arquitectónica o urbana completa. ¿Sí? Para que miren los grafititos con ese tono, con que los grafititos son gráficos de ideas, pero no son gráficos que sean una propuesta urbana concreta. Entonces él empieza a plantear esta idea de lo que él llama ciudad-jardín. En esa ciudad-jardín, en algún lado tenía nota, porque encima vienen en acres, las medidas. Yo en algún momento las había pasado porque los libros los ponen en acres, como son ingleses, como hablamos de la discusión sobre las unidades de medida, tenemos una discusión con Delfín y con mi marido sobre las unidades de medida larga. Entonces yo, como para que nos entendamos todo en criollo, las pasé a hectáreas como una medida que uno tiene más en la cabeza, ¿no? La ciudad que él plantea es una ciudad de unas 2.500, 2.400 hectáreas, o un espacio de unas 2.500 hectáreas aproximadamente. No es poco. De las cuales 400 van a estar dedicadas al espacio de habitación y el desarrollo de este modelo de ciudad que él se plantea, y las otras 2.000 van a estar dedicadas a la producción agrícola. Y pienso una ciudad para unos 30.000 habitantes aproximadamente. ¿Alguna ciudad en Santiago que tenga 30.000 más o menos? Ya no hay. Como para pensar, no, la banda va a ser más grande. Termas por ahí, digo para que no. Las 400 hectáreas que estaban dedicadas. A la parte de la ciudad y a la parte de vivienda y todo lo que tenía que ver con eso. ¿Sí? Más o menos. Primero que tiene que estar relativamente lejos, pero no tan lejos de una ciudad, porque lo primero que él quiere hacer para que esto funcione es conectarla por ferrocarril a las otras ciudades y el puerto. Si no, esto no funciona, porque lo que se produzca, cómo se va a desplazar. Entonces tiene que estar o sobre una línea del ferrocarril o que sea una desviación mínima de alguna línea del ferrocarril que ya lleve a alguna de las grandes ciudades inglesas. ¿Sí? Eso es como para empezar a pensar en el emplazamiento. Por eso él lo pone en esa cosa esquemática. Línea del ferrocarril principal, dice abajo. Ahí. Lo pase cerca. Después, ya que estamos, le da una vuelta completa para que de ferrocarril, ¿no? Ven que hace un loop, entra por un lado y sale por el otro, para que la ciudad tenga el medio de transporte disponible en todas las partes de la producción. Sí. Termas tiene más habitantes, pero más o menos como 2 millas sería una cosa. ¿Sí? Más o menos, o para que se den una idea, esa es la escala. Yo tengo alguna presente, pero como Córdoba, y como no daba alguna referencia en Córdoba, iba a ser como el vicio. Que es como un nivel de que todavía más o menos toda la gente se conoce y tampoco es tan chiquito, ¿no? Es como una unidad intermedia, es un número interesante, es de los 30-35.000 habitantes. Él explica el planteo con un esquema radial, insisto, un esquema. Entonces, al centro
centro él pone un espacio verde, pero que ese espacio verde tendría que tener ahí al centro una especie de Crystal Palace. ¿Se acuerdan del Crystal Palace de Paxton para la exposición de Londres? Esa gran estructura de vidrio y acero. Porque él dice que allí debería tener un doble sentido, ser el mercado de la ciudad y al mismo tiempo funcionar como un gran pabellón de exposición de todo lo que se produce en la ciudad. Como casi una operación de marketing de la ciudad, ¿no? Entonces al medio ubica esa idea de una especie de Crystal Palace al modo del de Paxton. Alrededor pone las instituciones, en un primer anillito pone las instituciones, un espacio verde y un canal de agua que cierra prácticamente todo ese recorrido también. Vivienda, una gran avenida verde y de nuevo vivienda para después pasar a lo netamente productivo. ¿Sí? Más afuera. Ese sería el esquema. Y el que dice que estas ciudades deberían estar en este gráfico, te dice más o menos a qué distancia una de otras, planteando que esto fuera un desarrollo posible. Ven, hace un diagrama 5 muestra cómo se deberían vincular esas ciudades y propone un área en Inglaterra donde podría llevarse a cabo esa propuesta. Acá ahí más o menos estamos. ¿Se entendió? Sí. Entonces ahí tienen unos esquemas que les muestran un poco más cómo es la estructura de verdes que él se imagina, cómo es la estructura vial a partir de estas 6 grandes avenidas, que son estas, ¿no? Esas avenidas que van ahí, esas 6 grandes avenidas que convergen al centro, las vías del ferrocarril que dijimos que iban por afuera y que le daban vuelta a todo el perímetro, un trazado también radial en el interior y cómo sería esa estructura de los edificios, de las edificaciones, más o menos como para poder diferenciarlo en esos 3 grandes grupos de elementos urbanos, lo vial, lo verde y lo construido. Ahí está, muy bonito, ese es el esquema final, ese es el sueño de Howard. Una acá al medio y otras ahí a los costados, e incluso se imagina más o menos las áreas en las que estarían dentro de esa región de Adelaida en Inglaterra, donde estarían mejor ubicadas estas. No quiere decir que quedaban así, porque quedarían como con esa estructura de interdependencia de la ciudad Harvard. Bueno, el hombrecito, como era tan, aparte de periodista, era un buen lobista. ¿Sabes lo que es un lobista? ¿Un qué, broma? ¿Sí? ¿Un qué? Un lobista. Alguien que hace lobby, que habla y consigue plata. ¿Sí? Hace lobby. Bueno, Salir era un buen lobista también. Entonces consigue emprendedores que quieran construir lo que él se había imaginado. Entonces, esta es la primera ciudad Harvey que se materializa en Inglaterra en el año 1903. Pero para poder llevarlo a cabo va a tener que necesitar 2 profesionales que lleven aquel campo de ideas que él tenía a la realidad, a trazar calles en serio, a lotear en serio, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué consiguió de la idea? ¿Qué ven ustedes de la idea? Las avenidas que convergen como a este punto, más o menos. Gracias. O sea que hay un principio como de trazado radial que se imaginaba, que
convergen acá en este espacio central que tiene la arquitectura institucional más o menos agrupada ahí, pero el Crystal Palace que iba a poner en medio, que se supo. Nada. Y del resto del trazado concéntrico tampoco, porque esto se tuvo que adaptar a la topografía, a la realidad, a la propiedad que se consiguió, que ya tenía una morfología determinada y demás, y sí va a conseguir esa bajísima densidad urbana. Unas casas instaladas en lotes individuales con muchísimo espacio verde. ¿Por qué me detengo como en esta idea? Porque casi que va a ser lo único que va a pervivir hasta el día de hoy de la idea de Howard. Si hay una idea mal entendida y mal apropiada en el urbanismo del siglo XX, es la ciudad jardín. De aquella idea que tenía que ver con lo productivo, con lo mejor del campo, lo único que nos quedó es el barriecito con mucho verde. Así se lo digo, sin anestesia. De todo ese planteo teórico, quedó en el tiempo el barrio de casa exenta y mucho verde. Y eso es lo único que entendemos por ciudad jardín, más o menos al día de hoy. Por eso digo que es uno de los conceptos más desarmados, más mal interpretados a lo largo de la historia. Y va a aparecer esa imagen como en realidad en inglés el cottage, como el chalet o esa unidad de vivienda exenta, con una imagen casi pintoresquista, ¿no? Como una imagen, una reminiscencia, una arquitectura del pasado, que es la que se va a transformar en las unidades de vivienda. Y los campos de trabajo, no sé, quedaron más acá, más allá. Ven que ya se empieza a desarmar todo el concepto con el que había empezado Howard. La segunda, que sigue insistiendo, la segunda es esta. Más desarmado todavía. El otro todavía conservaba, ¿no?, esa idea de un centro urbano, y en esta hasta se hace difícil, ¿no? El trazado es absolutamente irregular, adaptado a una topografía y demás, y en este caso como se hizo mucho más hincapié en el desarrollo de la unidad de vivienda, casi como una forma de vivir en las afueras que como unidad productiva, de personas que vivían ahí y trabajaban en las inmediaciones de esa ciudad. Esta es otra de las ideas que él vendió, nada más que acá hay otro profesional. Seguimos con lo mismo más o menos, ¿no? Sí, no, es como que no da la pena explicar, pero lo que quiero que vean es simplemente que de la teoría, cuando una teoría es demasiado abstracta, llevarla a la práctica es bastante complejo, ¿no? Estas ideas pensadas por alguien que no necesariamente era arquitecto. En esta aparece una serie que aparece esto, el cul-de-sac, digamos, la calle con ese loteo como un elemento constante, porque aparece en varios de los sectores de la ciudad. Y si no vamos a seguir malinterpretando el concepto, porque eso es lo que quiero mostrar, cómo se va diluyendo el concepto, por eso les muestro estos otros, de esas tres ideas que están todavía en Inglaterra y que están bastante próximas al desarrollo conceptual, a esto, en Nueva York, es un barrio. Ni siquiera es un planteo de una nueva ciudad, es un barrio. Es un sector que se urbaniza con este concepto de baja densidad y las casas exentas y mucho verde. Pero ya es simplemente un barrio que a lo mejor se empieza a plantear
debería conseguir un skyline que se vea este barrio frente al skyline de Manhattan, que en esa época debe haber estado por acá. Más o menos. Pero ya era, el downtown de Manhattan ya era un espacio con altísima densidad, con torres en altura y demás, aunque todavía no tenían la altura que veremos luego. Y esto que ya ni siquiera tiene el verde, ven que se diluye, se pierde, ¿no? Ya ni siquiera tiene este impacto del verde. Tiene esa idea de la vivienda tipo chalecito, tipo cottage, pero me chorearon hasta el verde porque tiene algunos sectores con verde, pero ni siquiera las casas tienen esa relación propia con el verde. O sea, ya ni siquiera el loteo mantuvo esas características de un lote grande con mucho verde. Entonces digo, es como se desintegró. Les explico esto solito y nos hacemos un recreito, ¿sí? Estaría solita y hacemos un recreito. Porque mientras este señor iba pensando, este otro señor, que era Camilo Sitte, que era austríaco, escribe este otro libro de construcción de ciudades según principios artísticos e incorpora una idea nueva, que es Sitte no solamente estaba, primero que era de una región de Europa cargada como con otros significados, estaba muy en contacto con el norte de Italia. Entonces, para él, la ciudad y el arte tenían otros códigos que a lo mejor la ciudad inglesa, que tenía esta impronta tan como industrial. Entonces, si bien el norte de Italia y lentamente Austria se empezaban a tecnificar y a industrializar, no era de la misma manera. Entonces, lo que voy a decir Sitte es que, y ahí ese es su mayor aporte, planificar también las ciudades desde el patrimonio, ¿verdad que es temprano? 1889, después nos olvidamos de esto hasta ahora. Todavía no lo podemos recuperar en la memoria a ese concepto. Entonces, que la planificación tenía que atender a ese principio, que incorpora el valor del arte, de la arquitectura histórica y del patrimonio, que parecía que la revolución industrial se lo había llevado puesto. Entonces, el aporte de él es decir, atención, no nos olvidemos de que nuestras ciudades tienen un pasado, de que nuestras ciudades tienen valores y demás, y trae ese concepto para la planificación urbana. Ese es como su aporte. Vayan unos 15 minutos.